Esta noche está muy interesante la clase, hermanas. Vamos a orar pidiendo la dirección y la cobertura de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante tu presencia, honrándote, glorificando tu nombre, invocando tu nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, Padre de gloria. Sea tu Espíritu Santo cubriendo las mentes, los corazones, Padre, tocando nuestro entendimiento, Señor. Que la enseñanza del día de hoy nos dé un testimonio vivo, Señor. Que podamos entender, comprender lo que es el poder de tu palabra, creer fielmente en tu cobertura, Señor, como dice en el Salmo 91, que tú acampas alrededor de los que en ti creen, confían y temen a tu nombre. Lo creemos fielmente, Padre de gloria, bendito Espíritu Santo, seas tú en cada hogar, acompañándonos y gozándonos en la palabra por la victoria ya dada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con la enseñanza de espíritus inmundos. Una enseñanza un poquito fuerte, pero es una realidad palpable que a veces no consideramos, no tenemos en cuenta. Yo les voy a pedir que analicen y miren cuántas veces sea necesaria esta enseñanza para llegar a un nivel de comprensión. Es bien importante que comprendan esta clase porque esta clase les va a dar a ustedes la seguridad y la certeza de que Dios está a favor nuestro y de por más cosas tan terribles que pasen en el mundo invisible, no estamos solos. Tenemos a Dios a favor nuestro. Amén. Los que llegaron hasta aquí, empezó un grupo grande, pero los que hasta aquí se han mantenido es porque están realmente interesados, ¿ok? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los espíritus inmundos, de los visibles, de los invisibles. Pero antes de entrar así de lleno, que sí la clase va a estar un poquito fuerte, vamos a analizar ciertos conceptos y a esto yo me refiero, que les voy a dar una sugerencia bien grande. Siempre tenemos que creerle a Dios, a su palabra. Tenemos que ser inamovibles referente a la palabra de Dios. Una de las ventajas que el enemigo tiene sobre los hijos de Dios es que a veces están llenos de incredulidad y de miedo y que creen más a las mentiras y amenazas del enemigo que el poder de la palabra de Dios, que la cobertura que Dios nos ha dado por medio de su presencia, de su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que creerle a Dios y a su palabra por encima de supersticiones, filosofías de hombres, culturas, lo que ustedes quieran. Entonces, los que hasta aquí hemos llegado y los que vamos a seguir adelante, tenemos que estar bien firmes, bien conviccionados en lo que es la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es lo que mueve lo visible y lo invisible. Que la palabra de Dios tiene poder y que todo lo creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se sujeta a la palabra de Dios, a la ley de Dios y al nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios es la fuente de la luz y la verdad. Porque el mundo espiritual de las tinieblas, recordemos que ahí prevalece lo que es la mentira y el engaño. Entonces, si nosotros llevamos en mente que la palabra de Dios es la fuente de la luz y la verdad, no nos van a derribar fácilmente. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios es la que nos va alumbrando el camino correcto. Es la luz que nos va abriendo camino en medio de tinieblas. Es la palabra de Dios. Amén. Tienes que estar bien conviccionado para cuando entres a pelear al mundo espiritual, no te hagan dudar los espíritus inmundos y abras puertas a la mentira, al ladrón, al engañador, a la duda, a la incredulidad. ¿Ok? Entonces tenemos que ser abogados expertos de la palabra de Dios y creerla fielmente. Yo se los estoy advirtiendo porque cuando uno empieza a hacer lo que son las liberaciones, los espíritus inmundos empiezan a quererte meter dudas
te atacan a manipularte, pero si tú estás bien parado, el Señor dijo y escrito está, no te van a mover, ¿ok? Si queremos experimentar la libertad, debemos estar muy comprometidos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada, nuestra defensa, nuestra arma, porque ahí están las leyes que cuando nosotros declaremos, el mundo espiritual se va a tener que sujetar no a lo que salga de nuestra boca, sino a lo que salió del corazón y de la boca de Dios, que es su palabra, que es la Biblia. Amén. La palabra de Dios es un nivelador, hermanos. Por medio de ella tú puedes ver hasta las inclinaciones más leves para el engaño, el error y la mentira. También debemos escuchar la voz del Espíritu Santo en todo momento. Somos seres espirituales, pero cuando nos sumergimos en este mundo de lo que es la liberación, hay líneas muy delgadas que nosotros nos podemos confundir. Por eso tenemos que ser guiados y escuchar la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la forma más clara en la que el Espíritu Santo nos habla. Amén. ¿Por qué? Si quieres asegurarte de qué voz es la que te está hablando, quién te está guiando, quién te está instruyendo, entonces tú vas a pesar esa voz con las Escrituras, porque el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que Él mismo dijo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces no va a haber una contradicción. Por eso es que tenemos que volvernos expertos, ¿ok? Vamos a empezar con una de las preguntas. ¿Puede un hijo de Dios ser poseído por demonios? Sé que es una pregunta que muchos se hacen. Hay una línea bien delgada. Aquí, por favor, yo les pido que pongan mucha atención. Para empezar, vamos a estudiar lo que significa una posesión demoníaca. Lo que es la palabra posesión demoníaca es poseer o tomar la propiedad. Eso es posesionar, centrar, dominar, controlar, poseer. Eso es una posesión demoníaca, ¿ok? En los casos de posesión demoníaca, es como cuando los demonios adquieren un huésped donde habitar y atormentan a esa persona, lo agarran como su casa, pero recordemos que nosotros somos casa y templo del Espíritu Santo. Desde ahorita yo les voy diciendo. Entonces, la pregunta yo les hago a ustedes, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a coexistir en un mismo cuerpo con espíritus demoníacos? Incluso tiene control sobre alguna de las capacidades físicas del individuo. Cuando hay una posesión, esos espíritus inmundos pueden llegar hasta afectar en demasiadas áreas a las personas. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, los nacidos de nuevo pueden ser influenciados, pero no poseídos. Ok, quiere decir que esas manifestaciones que muchas veces vemos en la iglesia, y usamos el término, uy, mire, está bien endemoniado, está bien poseído. La verdad es que no, están influenciados, pero no poseídos, ¿ok? Yo sé que van a llover muchas preguntas, pero al final van a ver que con la enseñanza, con el favor de Dios, se van a aclarar muchas, ¿ok? En la Biblia tiene una palabra para describir ese estado de demonización. En Mateo 8:16 dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Le trajeron muchos endemoniados, dice ahí a mi Señor Jesucristo. Demonización nunca se usa para describir la condición de un creyente nacido de nuevo y literalmente significa ser poseído por un demonio. ¿Ok? Esas personas que le traían a nuestro Señor Jesucristo no dice que eran nacidos de nuevo. Dice, puede tener un demonio lo que le pertenece a Dios, puede tener un demonio lo que le pertenece a Dios. No dice el Señor Jesucristo, de lo que tú me has dado, nada me será arrebatado, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía
que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Nosotros fuimos comprados y le pertenecemos a Dios, porque Dios nos compró con un precio muy alto, ¿ok? Que fue con la sangre de Cristo Jesús. Es como si tú fueras y te compraras una casa y que cualquiera que quisiera entrar va a poder entrar. A esa casa va a entrar quien la compró. Ese es el que tiene acceso a la casa. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quiénes son? Son de Dios, somos de Dios. Fuimos comprados, adquiridos, poseídos a precio de sangre. Le pertenecemos a Dios. La pregunta es, ¿ustedes creen que cuando ya fuimos comprados, nacidos de nuevo, puede llegar un demonio y arrebatarle a Dios o tomar cosa que le pertenece a Dios? La respuesta es no, ¿verdad? Los que han sido poseídos por demonios no han nacido de nuevo. Y yo estoy hablando de posesiones, no de manifestaciones que hay a veces en la iglesia, que el hermanito o la hermanita ahí están gritándose o retorciéndose o vomitando, echando espuma. Eso no quiere decir que estén poseídos. Poseídos es un control completo y total de la persona, ¿ok? Yo he visto muy pocos casos, muy poquitos casos de lo que es una posesión. ¿Quién es el dueño de los creyentes genuinos? Yo quiero que esto quede bien, bien claro, porque esto a ti te va a dar la seguridad y la certeza y va a echar fuera todo miedo y todo temor de tu vida. Y que cuando tú mires una persona en la iglesia que está manifestada, tú puedas distinguir y decir, está endemoniada, está manifestada, que hay manifestación. Amén. Pero eso no quiere decir una posesión. Lo sobrenatural siempre va a impactar a nuestros ojos, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea una posesión. Ahorita vamos a ver el ejemplo de una posesión para que nos quede bien claro, amén, en video. Por eso yo los estoy preparando, porque yo no quiero que entre un espíritu de miedo en ustedes. Efesios 1, 12, 14 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, un anticipo, un pago de que le pertenecemos. Es el sello de la llenura del Espíritu Santo. No puede habitar el Espíritu Santo dentro de nosotros con un demonio, ¿ok? Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria, ¿ok? Estamos aclarando con versículos en mano. Primera de Pedro 2:9. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Ahí hay un error. Ahí ya podía entrar tal vez no una posesión, pero sí una manifestación. Y ahorita yo quiero aclarar lo que es ambas cosas, que nos quede bien clarito, ¿ok? Lo que es una manifestación y lo que es un exorcismo, una posesión completa, ¿ok? Primera de Pedro dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, y subrayo santa y la pongo de negrita, porque la santidad es lo que nos guarda. Ser santo significa ser apartado para Dios. Que este cuerpo que tenemos, que es un instrumento en las manos de Dios, no se va a usar para el pecado. Está apartado, santificado. Entonces somos una nación
apartada, santificada para Dios. Dice, posesión exclusiva ¿de quién? De Dios. Una posesión exclusiva de Dios, una nación santa, una nación apartada, alineada, regida por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hace el impacto, eso es lo que hace la diferencia. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, hay unos que todavía siguen en la oscuridad, que tienen un Dios de papel, que no hay un compromiso con Dios, que no han nacido de nuevo, que no se interesan por las cosas de Dios, que quieren todo con Dios, pero nada con Él. Gente que todavía no se sujeta a la voluntad de Dios, siguen rigiéndose por su voluntad, se siguen gobernando ellos con lo que es el libre albedrío. Ahorita lo vamos a ver todavía más exquisitamente adelante. Entonces nosotros tenemos que también conocer la diferencia entre una persona que es salva y sierva de Dios y una persona que es simpatizante del cristianismo. Y en las iglesias hay gente que es simpatizante y hay gente que sí son personas nacidas de nuevo. ¿Ok? Está perfectamente claro que los verdaderos creyentes pertenecen a Dios. Por lo tanto, el diablo no puede llegar, meterse y hacer lo que él quiera, poseerlos completamente, usarlos como su hábitat, como su casa. Eso no es posible. Estamos hablando de una posesión completa. Ok, les voy a pasar un caso de que fue un caso real, muy sonado, de una posesión que fue documentada, que fue llevada a las pantallas, que fue llevada a los noticieros, muy impactante, de Emily Rose, que no es su verdadero nombre, creo que es Annalie Michel, el verdadero nombre de ella, pero hicieron una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, hicieron documentales y vienen aquí imágenes reales de ella. Así que yo les voy a pedir, mírenlo, obsérvenlo, porque estos casos no los miramos en las iglesias. Estos casos, oh, está poseído. Yo no he visto ni un caso así en la iglesia, tan no lo he visto, porque estas personas ni siquiera pueden habitar con otros o relacionarse. Por lo general, están postrados en cama, están encadenados, están encerrados porque están poseídos. Una persona que está poseída no tiene el control ni de lo que habla ni de lo que dice, ¿ok? Y tiene una fuerza descomunal porque no son ellos, son un cascarón que está relleno de demonios. Entonces esas personas no van a la iglesia. Una persona poseída en esta condición no va, ¿ok? Así que vámonos viendo, es un caso real, analicemos lo que realmente es una posesión. Cuando se mezcla la fe, la desesperación y algo que podría no ser humano, bueno, lo que te voy a contar no es un cuento de terror ni una leyenda urbana. Esta es la escalofriante y perturbadora historia real de Anneliese Michel, una joven cuyo sufrimiento llevó a uno de los exorcismos más aterradores y controversiales de la historia reciente. A principios de los años 70, en un tranquilo pueblo de Alemania, vivía una chica normal, como cualquier otra, estudiante, católica, devota, nada fuera de lo común. Pero pronto, algo comenzó a cambiar. Anneliese tenía solo 16 años cuando empezó a sufrir violentos ataques de convulsiones. La diagnosticaron con epilepsia. Todo bien, nada que una pastilla no pueda arreglar, ¿verdad? Anneliese comenzó a escuchar voces, pero no esas típicas vocecitas internas que te dicen: oye, no comas más helado, ya fue suficiente. No, estas voces la atormentaban día y noche. Decían que estaba condenada, que debía morir, y como si eso no fuera lo suficientemente perturbador, comenzó a ver caras diabólicas en las paredes, figuras que la acechaban, y su comportamiento
se volvió más y más inquietante. Se negó a comer, bebía su propia orina y llegó a destrozar rosarios y crucifijos. Imagínate eso, una chica tan devota que no podía estar ni cerca de una iglesia sin comenzar a gritar como si la quemaran viva. Ante esto, su familia decidió que lo que estaba pasando no era cosa de médicos ni de psicólogos. No, esto requería algo mucho más oscuro, un exorcismo. 67 sesiones. Sí, lo escuchaste bien. 67 sesiones de exorcismo en las que Anneliese gritaba, se retorcía, hablaba en lenguas antiguas y decía estar poseída por demonios como Lucifer, Caín, incluso por Judas y Hitler. Menuda fiesta en su cabeza. Porque claro, si vas a ser poseído por demonios, que sean los más infames, ¿verdad? El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. A sus 23 años, pesaba solo 30 kilos, desnutrida, deshidratada, abandonada por el mundo médico, sumergida en el terror de una batalla espiritual. Sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio. ¿Por qué? Porque mientras exorcizaban demonios, la dejaron morir de hambre. La iglesia aprobó el exorcismo, pero cuando los tribunales vieron el resultado, la sentencia fue clara: negligencia criminal. Aunque ya sabes cómo va esto. Un par de años de cárcel y al final, nada. Anneliese se convirtió en mártir para algunos y en un ejemplo escalofriante de lo que puede pasar cuando la fe ciega reemplaza la razón. Pero dime, ¿tú qué crees? ¿Fue realmente poseída por fuerzas oscuras o solo fue una joven víctima de su propia mente y una familia que la dejó morir por ignorancia? Quizás los demonios no siempre están en el infierno. Tal vez algunos están más cerca de lo que pensamos. Ahorita, eso es un caso verídico, ¿ok? Documentado, muy tremendo. Eso es una posesión. Por eso quiero que distingamos, porque en la iglesia no vas a ver algo así. No pueden estar, al menos que los traigan arrastrando o en esa condición. Pero yo quiero que sepas distinguir. Un hijo de Dios no se va a poner así. Alguien que está en la iglesia, estamos hablando de niveles de posesión de arches, de demonios con rangos altos, ¿ok? Y los hijos de Dios no a estar en esa condición. Nosotros los cristianos no podemos ser poseídos. Lo que sí, ¿qué es lo que vemos en una iglesia? Vemos a los que están oprimidos. Eso sí. Entonces yo quiero que distingamos un exorcismo de una liberación, una persona poseída de una persona oprimida, ¿ok? Oprimidos quiere decir que pueden ser atacados o engañados. Si un creyente vive en pecado, sin compromiso con Dios, hay terribles consecuencias. Eso lo estuvimos mirando en las clases pasadas, cuando se abren puertas, miren, es que es bien curioso porque nosotros, muchos seres humanos que nos decimos ser cristianos, nos cuidamos del ojo del hombre, somos demasiada apariencia, queremos aparentar un espiritualismo que no tenemos, una santidad que no ejercemos, y nos preocupa mucho la opinión del pastor, de los hermanos de la iglesia, pero se nos olvida que tenemos un mundo espiritual que nos vigila, tenemos un Dios que es omnipresente, que todo lo ve, que hay demonios que aunque ellos no son omnipresentes, ellos están muy bien organizados y se multiplican. Y ellos nada más están esperando que uno quebrante leyes para tomar ventaja y pasar el bill, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Anoten preguntas, hermanos. El alma es la morada de la voluntad. Miren, escúchenme bien esto. Porque nos dice el Señor, despierta las conciencias de los que están dormidos. Que dejemos de echarle la culpa a Dios, al diablo, al gobierno, a tu papá, a tu mamá, a la nación, a tu esposo y a quien se te aparezca. Porque realmente aquí la que nos mete en problemas o la que nos saca de problemas es la voluntad, la mente, el alma, lo que Dios nos dio. Amén. Dice, ni siquiera Dios tomará el control de tu voluntad.
porque te dio libre albedrío. Dios, ¿por qué me pasa esto? No es Dios. Y mucho menos permitirá que un demonio tome el control de tu voluntad. Esa le pertenece al hombre, concedida por Dios mismo. ¿Ok? Entonces, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros actos pueden dar pie a que esos espíritus inmundos nos opriman, tanto en esta casa natural como en el hogar en que tú vives, la nación, la ciudad, la colonia en la que tú vives. Más adelantito vamos a ver también esos tipos de espíritus inmundos, ¿ok? Los demonios poseen cuerpos, no voluntades. Los demonios por naturaleza son parásitos, buscan huéspedes, se sienten bastante incómodos fuera de un cuerpo físico, alguien a quien atormentar, alguien a quien molestar, alguien que haga la voluntad de ellos. En el momento en que tú no le das la voluntad a Dios, se la das a tu persona o se la das a espíritus inmundos. Por eso para mí siempre digo, alíñate a la bendita, perfecta y sabia voluntad de Dios. Dios nos ama, Dios es sabio, Dios es el mejor consejero que podemos tener. Amén. Marcos 5:12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, porque ellos no se sienten cómodos. Para ellos no es cómodo, no es fácil estar sin un cuerpo donde habitar, porque entonces se van a ir a desiertos. Ellos siempre están en busca de, ese es su trabajo de ellos. El nuestro es mantener puertas cerradas. Estamos. Los cristianos pueden ser influenciados por espíritus inmundos, no poseídos, pero sí influenciados, ¿ok? Dice, cuando Jesús habló de lo que realmente sucedería, les voy a dar un ejemplo bíblico, Pedro se resistió. Aquí les voy a mostrar un Pedro que el Señor le llamó Satanás. Me van a decir, pero ahí el Señor le llamó Satanás. Vamos leyéndolo despacito en Mateo 16, 21, 22. Aquí nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos por lo que le iba a pasar, lo que le iba a acontecer. Él traía una asignación aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que tener bien claro que esto es para valientes y no para cobardes. Estar en el evangelio muchas veces nos va a hacer pasar por valles de sombra de muerte. Nos va a hacer pasar por desiertos. ¿Ok? La promesa de Dios es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Pedro y declarando, le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ok? En eso Pedro no entiende, y Pedro empieza a hablar por su entendimiento, por su voluntad, por su lógica, por su raciocinio, que dice que entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a refutarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Eso fue lo que empezó a hacer Pedro. Pedro le hablaba en contra de lo que está escrito, de todas las profecías que venían del Antiguo Testamento, en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que mi Señor Jesucristo lo reprendió de una forma tan dura, porque ahí Pedro estaba siendo influenciado. Y le dice en Mateo 16, 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Llamó Jesús a Pedro Satanás porque había sido poseído? ¿O le hizo una liberación en ese momento? La respuesta es no. Jesús estaba corrigiendo la perspectiva engañosa de Pedro. Ves las cosas desde el punto de vista humano,
no desde el punto de vista de Dios. El Señor lo estaba reprendiendo. En esta porción de la Escritura es conocida por ser simplemente un ejemplo de cómo Pedro había sido influenciado por su perspectiva mundana. El enemigo ahí tomó ventaja. Como muchas veces nosotros podemos ser influenciados y hablar cosas no convenientes, como dice la palabra de Dios, toda palabra vana que salga de nuestra boca será tomada en cuenta en el día del juicio. Y mi Señor Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes son hijos de Satanás, porque palabra hablan de él, porque él mintió desde el principio. Entonces, cuando nosotros hablamos en contra de la voluntad de Dios, estamos siendo influenciados. Cuando actuamos en contra de la voluntad de Dios, estamos siendo influenciados. Cedimos nuestra voluntad a los designios, planes y deseos del maligno. Y entonces es que viene una consecuencia, pero no una posesión completa. Estoy hablando de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, ¿okay? No de los simpatizantes, porque los simpatizantes no tienen un compromiso serio ni con Dios, ni con su palabra, ni con nada. El compromiso que tienen es consigo mismos, con su voluntad, con su deseo. Y son presa muy fácil de que el enemigo los enganche, los enrede, les mienta. Amén. Entonces, ahí estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Si no, ahorita hacemos las preguntas. Jesús nos dijo que oráramos por liberación. Recuerdan que la vez pasada yo les pregunté por qué. ¿Por qué? Es que si Cristo Jesús murió por nosotros y nos dio libertad en la cruz del Calvario, tendríamos que pasar por un proceso de liberación, no de exorcismo, de liberación. El exorcismo es parte de una liberación, pero es una liberación muy especial, muy aparte. Y no quiero que la confundamos. Amén. Ser liberados significa ser puestos en libertad. Podemos ser liberados de todo tipo de engaño, atadura y ataque. Puede ser una liberación que nos pasen de las tinieblas a la luz de la verdad de Cristo Jesús. Ahí fuimos liberados. Podemos ser liberados del engaño, de mentiras, de errores, de manipulaciones, de pensamientos atrincherados, de aflicciones que podemos traer. ¿Y cómo vamos a ser liberados de esas cárceles? Por medio del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad, respaldo y poder. Entonces, ¿cómo es la verdadera liberación? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo? Bien apegados a lo que es la palabra de Dios. El exorcismo, sin embargo, es un tipo más específico de liberación. ¿Ok? Así que cuando vean a alguien manifestado en la iglesia, no digan, está bien poseído, está bien endemoniado, porque no es así. Tenemos que aprender a hablar lo correcto, porque la boca tiene poder. No siempre que se utiliza la palabra liberación significa exorcismo. El exorcismo es un tipo de liberación específica. ¿Ok? La liberación y el ministerio de liberación abarcan mucho más que el exorcismo. Si Jesús nos dijo que oráramos por liberación, pero no es liberación de posesión demoníaca, es este tipo de liberación. Mateo 6:13 lo dice. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Jesús habla de la liberación del maligno que nos tienta, que quiere hacernos contrataciones. Tengo una prédica en YouTube que se llama Las contrataciones de Satanás. Se las voy a compartir en el grupo. Estúdienlas, porque ese es el trabajo que él hace y nosotros tenemos que conocer sus artimañas. Amén. Entonces él es un contratador que fue lo que él hizo cuando estaba en el cielo, y él, cuando dice contratar, fue convencer a una tercera parte del cielo para rebelarse en contra de Dios. Entonces cuando él viene, quiere hacernos contrataciones como se la hizo a Pedro, y Pedro cayó, se rebeló en contra de la voluntad de Dios. Pedro ignoró las profecías por las cuales el Mesías venía acá y dijo, no, Señor,
no te acontezca tal cosa. Entonces, eres presa fácil de que el enemigo te contrate si tú ignoras la palabra de Dios. Como yo te lo dije al principio, tenemos que estar bien cimentados. ¿Cuánto cristiano rebelde, insujeto hay en la iglesia? Que ellos se acercan y dicen, no, 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 es lo que yo creo. Y así es. E ignoran la palabra de Dios. No, yo por qué, que esto y que lo otro. Mi cabeza es Cristo. Y no, ni Cristo es tu cabeza, te sujetarás a Él. Y empiezan a querer hacer su voluntad. Por eso son presa fácil de que Satanás les pegue unas buenas enredadas y los meta en unos problemas bien buenos. Vamos entendiendo la diferencia. Entonces yo digo que el ministerio de la liberación abarca muchísimo más, porque es enseñar a la gente cómo mantenerse limpio, sano, fortalecido, apegado a Dios y de la mano con el Espíritu Santo, por medio de las enseñanzas, por medio del poder de la palabra. Amén. Los cristianos a menudo necesitan liberación porque pueden ser engañados y atacados. ¿Ok? El enemigo siempre va a buscar espacio entre ellos, sus hogares. El enemigo siempre va a buscar dónde habitar. Ahorita vamos a ver un poquito lo que son los espíritus chocarreros o espíritus invisibles que andan en la casa, los que molestan. Estos están un poquito pegados, amados hermanos, a los territoriales, ¿ok? Porque para que ellos se muevan te les voy a pasar un video que también es un caso verídico. Para que ellos se puedan mover tan fuertemente en un hogar, es porque tienen que tener una legalidad por las prácticas que pasaron, que tuvieron lugar en el pasado y quedó en la casa con contaminaciones de espíritus inmundos, ¿ok? Y llegan personas nuevas y se meten a esas casas. ¡Wow! Miren, amados hermanos, yo les voy a decir una cosa. Uno no tiene que meterse donde el Señor no lo manda, ¿ok? Yo veo programas de televisión a veces que digo yo, qué barbaridad, qué gente tan ignorante, no tengo otra palabra, que por hacer un video ellos van y se meten a las casas embrujadas, a las casas endemoniadas, y todavía le hablan y retan a lo que está ahí viviendo cuando Dios no los mandó, cuando van por morbo, cuando van por un like. Y digo, ellos no saben en lo que se están metiendo. Recordemos una parte en la Biblia donde el apóstol Pablo, creo que quería ir a Samaria, y dice que el Espíritu Santo le dijo, no, regrésate, no vas a ir a Samaria, te vas a ir a otro lugar. Si el Espíritu Santo va y te mete y te dice, ve, ve. Pero si no, no. ¿Ok? Entonces, ya cuando las gentes rentan casas, puede ser porque ya estuvo en esa casa, lo de los espíritus chocarreros que ahorita vamos a ver, o puede ser por las prácticas que las mismas personas tienen o por vórtices que las personas tienen dentro de la misma casa, ¿ok? Ok, estos son los espíritus invisibles. Vamos a leer un poquito acerca de ellos, ¿ok? Esta noche yo me quiero ir despacio porque no les quiero dejar la cabeza muy caliente. Y como hay varios que hay que ver, quiero irme despacio. ¿Ok? Estos espíritus burlones, espanto, casas endemoniadas, lugares poseídos, toqueteos, manoseos, respiraciones cerca de tu oreja, murmuros, gruñidos al oído, hormigueo o sensación de que te observan, sombras, mueven cosas, empujan cosas, tumban cosas, te jalan sábanas, desconectan aparatos electrónicos, apagan focos, producen sonido. Es una locura, ¿verdad? Puede ser una locura, pero todo eso pasa en muchos hogares. Esto es con el fin de abrir la puerta del miedo, pero eso no es el fin nada más. Porque ellos provocan cosas dentro del hogar, hasta muertes, hermanos, divorcios, pobreza, escasez, enfermedad. El trabajo de ellos es venir a matar, robar y destruir. Mija, ¿me ayudas tantito con él? ¿Me ayudas con él? Llévatelo al cuarto. Esto es con el fin de abrir la puerta del miedo,
¿ok? Meter discordia, divisiones, problemas, influyen. Mucha gente dice, no, yo no les tengo miedo. Y como, ¿por qué tú te vas a acostumbrar a vivir con la inmundicia? Eso, no les tienes miedo, no los sacas porque le tienes miedo realmente, ¿verdad? Tú dices, prefiero vivir con ellos. Hay infinidad de relatos relacionados con estos eventos espirituales en muchos hogares. Las personas piensan que llevan algún ministro de iglesia, es lo que digo yo, y que ore y que ya es suficiente, restando importancia a lo que en ese hogar se practica o la legalidad que tienen en ese hogar para que ellos estén moviendo como se mueven. Puede ir un super ungido a orar y ungir ese hogar, pero si quienes viven en ese lugar no tienen el entendimiento de las leyes del mundo espiritual, volverán a abrir la puerta. Si se renuncia a sus prácticas adversas al Evangelio, no solo las cosas del ocultismo son portales del hogar, quiero decirles, también hay drogas, pornografía, películas de terror, puede haber muchas de estas cosas, ¿ok? Esto yo sé que ahorita muchos van a dar testimonio y van a decir, sí, en mi casa, es que eso a veces es común. Cuando el que no reina y gobierna en el hogar no es Cristo, dice, el que conmigo no es, está en contra de mí, el que conmigo no junta, desparrama. Entonces, los espíritus inmundos siempre van a estar buscando dónde habitar, sea en un cuerpo corporal o sea en los hogares, ¿ok? Hay muchos casos verídicos. Ahorita yo les voy a pasar un video que yo creo que muchos lo han escuchado. No les recomiendo que se pongan a ver películas de terror. No les recomiendo que se metan a sondear en estos asuntos, ¿ok? Hay películas de terror que abren unas puertas tremendas, que menos a los niños. Hay gente que, ay, digo, Padre, Señor, ¿qué tienen? ¿Qué piensan? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué ponen a sus hijos? Les permiten a sus hijos ser fanáticos de las películas de terror. Les causa gracia asustar a sus hijos. Hello, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces yo no les recomiendo. Yo, cuando vienen casos que son verídicos, los estudio, pero con pinzas, amados hermanos. ¿Ok? Hay una película que se llama El Conjuro, es verídico lo de estos hermanos que Warren, los hermanos que hacían liberaciones y que se dedicaban a ayudar, pero yo creo que fue su asignación de ellos. O sea, creo que Dios los mandó, los llamó para que hicieran ese tipo de trabajo. Entonces fueron muy famosos en Estados Unidos y cuando había casas endemoniadas, los llamaban, ellos iban, por supuesto que hicieron películas de esto, ¿okay? El Conjuro. O sea, son películas que lo sacaron de casos verídicos, ¿ok? Donde se manifiesta mucho ese tipo de cosas a extremos. Ese es el caso. Vamos a poner atención un poquito. Estos son los pastores, no son pastores, son hermanos Warren, que ellos tienen un montón de documental. La única cosita que digo yo, wow, cómo ellos tienen eso que a mí no. Recuerda la clase pasada que yo les decía que si tienes algo que en tu casa que está maldito, que es anatema, recuerdan que la Biblia dice que tenemos que quemarlo. Pues ellos han hecho un error, una locura, de tener un museo en su casa de los anatemas, porque cuando han ido a casas, han encontrado vórtices de derechos de esos demonios para que tengan la familia hecha loca y la casa revuelta, y estos han hecho un museo en su casa recolectando todo ese anatema y todavía lo abren al público para que la gente los mire. Es increíble. Ellos lo que tendrían que haber hecho ahí es prenderle un cerillo a todo eso, ¿verdad? Y quemarlo. Anunciemos este caso. Tienen muchos documentales ellos. No te recomiendo que te pongas a verlos porque la verdad. Okay, we're in the home of Janet and Jack Smurl in Pittston, Pennsylvania. El caso de la familia Smurl es probablemente el caso más escalofriante de la pareja de investigadores Warren. Hoy te presentaré la historia en la que posiblemente se base la próxima película de El Conjuro 4.
¿Puedes imaginar un caso que incluso los Warren no pudieran resolver? Esta aterradora historia se desarrolla en 1973, cuando la familia Smurl se convierte en víctima de un huracán que arrasa con su hogar. Como resultado, toman la decisión de trasladarse a una nueva residencia en Pensilvania. Según el matrimonio Jack y Janet, los sucesos comenzaron poco después de remodelar la vivienda. Con cajones que se abrían y se cerraban solos, y radios desenchufadas que se encendían de repente. A medida que pasaban los meses, los fenómenos iban aumentando de intensidad. El primer suceso impactante fue cuando vieron arañazos en las paredes de la casa, parecidos a los de un animal. Otras veces, escuchaban golpes muy fuertes en distintos sectores de la casa. This is the hallway where the family has experienced the rappings, all the way down the hallway where they have experienced the voices, some sort of magic whispering. La familia no podía comprender lo que estaba pasando, y cada vez que le comentaban a alguien lo que estaban viviendo, nadie les creía. Un día, comenzaron a escuchar susurros que venían de todas partes, pero de ninguna al mismo tiempo, como si cientos de personas estuvieran en la habitación y susurraran en un idioma desconocido. Al día siguiente, Jack experimentó una situación en la que algo invisible lo llegó a tocar. And it felt like someone just touched me on the shoulder. Now, It was like a light touch. like a light touch, but I could feel fingers. Not one finger, but several fingers. It was a distinct touch of a hand on my shoulder. Pero esto no sería nada en comparación con los ataques que les iban a suceder. El primero sucedió un día en el que una lámpara cayó del techo, lastimando a una de las hijas en el impacto. En 1986, la familia contacta con la que en ese momento era la pareja de demonólogos más famosos, los Warren. Ed y Lorraine comenzaron la investigación con una entrevista a la familia, para conocer, entre otras cosas, sus creencias religiosas, si han practicado ocultismo o si han jugado con una tabla ouija. Luego de la entrevista, se llevaron a cabo sesiones de oración en grupo y exorcismos. Los Warren detectaron no uno, sino 4 espíritus en el hogar de los Smurl. Una anciana inofensiva, una niña joven y posiblemente violenta, un hombre que sufrió y murió en el hogar, y un demonio que usó los otros 3 espíritus para intentar destruir a la familia. Este demonio, según Ed Warren, era muy poderoso, por lo que intentarían persuadirlo para que se fuera, tocando el Ave María y rezando. Tras esto, espejos, fotografías y muebles comenzaron a temblar como en un terremoto. Los Warren rociaron agua bendita por toda la casa, y tras 3 horas de lucha, el hogar de los Smurl parecía finalmente pacífico. Pensaron que todo había terminado por fin. Pero 24 horas más tarde, el espíritu volvería con una furia desmedida. En ese momento, mientras Jack veía un partido de béisbol en la televisión, fue víctima de un fuerte ataque por parte del demonio. Este lo arrojó violentamente del sillón y lo dejó paralizado durante varias horas. Los Smurl volvieron a recurrir al matrimonio Warren, solicitando un nuevo exorcismo. Sin embargo, Ed Warren se negaba a realizarlo, ya que no deseaba provocar aún más a la entidad. En lugar de ello, optó por enviarles a un sacerdote con amplia experiencia, habiendo participado en más de 50 exorcismos, lo que lo convertía en un especialista. A pesar del esfuerzo del sacerdote, no logró resolver el problema. El espíritu incrementó los ataques a la familia. En un momento, incluso hizo levitar al matrimonio. And the smells levitated not only once, but 2 or 3 times tonight.
recurrieron desesperadamente a la Iglesia Católica, quien tampoco les brindó una solución efectiva. En 1987, la familia finalmente empacó sus pertenencias y dejó la casa. Según los informes, los fenómenos sobrenaturales los persiguieron hasta su nuevo hogar. Y no fue hasta en 1989, cuando la iglesia sancionó un nuevo exorcismo que finalmente purificó la casa de toda actividad paranormal. Desde entonces, la historia de los Smurl ha sido minuciosamente examinada por expertos, sacerdotes, productores de televisión y periodistas. La propia familia detalló todo el caso en un libro que escribieron junto a Ed y Lorraine Warren. Muchos de los fragmentos que has visto en este video corresponden a la película lanzada en el... Ya. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo este caso, hermanos. Algunos han tenido experiencias de este, sé que han tenido experiencias fuertísimas. Se puede limpiar, se puede, pero ya cuando se pone así de grave, miren, la familia esta, son casos verídicos. Lo que hicieron fue salir, ¿verdad? Salir de esa casa, pero lo siguieron. Había algún derecho. Habría algún derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Limpiar la casa, lo mismo, ponerse en orden. Sacarlos fuera, usar el nombre de Cristo Jesús, ungir, bendecir. Toda tierra que pisa la planta de mi pie, el Señor me la ha dado. Yo entrego mi casa al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, para que Cristo Jesús gobierne y reine. Pero no tendría que ser una oración, tendría que ser genuinamente la familia conviccionada de que se va a vivir bajo las leyes de Cristo. ¿Ok? Ni siquiera ya en esos extremos escuchar o cantar música mundana en esa casa. O sea, realmente si vas a santificar tu casa, todo va a girar alrededor de la ley de Dios. Amén. Pero las personas piensan que con una oración, pero yo digo oración más acción, igual a bendición. No, tendremos que quitarnos la religiosidad falsa que tenemos en la cabeza, que es pura oración. La oración tiene que venir combinada con la acción. Tenemos que ser congruentes lo que hablamos, lo que predicamos, con lo que vivimos. Amén. Y estamos llenos de debilidades y pedir al Espíritu Santo que nos ayude continuamente. Sacar la religiosidad hipócrita, porque así le dice el Señor en la palabra, religiosidad hipócrita, de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros hogares, y genuinamente permitir que el que gobierne y reine sea Dios Padre. Sea Dios Padre. Entonces va a venir, por eso yo les digo que el ministerio de la liberación es más hermoso. Es más hermoso porque hace una renovación de la mente, y es cuando somos nacidos de nuevo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de los espíritus que se corporizan. Dice en el principio, el cuerpo fue hecho para que en ellos habitara el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Adán y Eva dieron cabida a que en ellos entrara el pecado de la desobediencia, abrieron la puerta al mundo espiritual de las tinieblas, entrando en ellos la rebeldía y el temor. Los espíritus pueden posesionar los cuerpos y las mentes si tienen una legalidad de estar en casa o cuerpo, para dominarlos y desarrollar su naturaleza. De esa forma, hacer sus obras, ya sea de amargura, vicios, violaciones, robos, mentiras, nahualismo, son ataduras mentales que podemos quedar libres y tener liberación. Pero también estos que se corporizan, hermanos, gente que no tiene nada que ver con Dios, ahí puede entrar una posesión. Ahí puede entrar una posesión.
¿ok? Cuando no somos, recordemos, ¿ok? Puede haber posesión, ¿ok? O puede haber una influencia, que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando la gente se entrega la vida a Dios y hay personas que son nacidas de nuevo, pueden ser influenciadas, pero cuando hay gente que no tiene nada que ver con Dios, pueden ser posesionadas, ¿ok? La puerta de la entrada son las emociones, el alma desalineada, el alma dañada o pactos espirituales. Les voy a pasar otro video. Les paso videos del internet porque no quiero pasar videos de personas. Analicemos esto. Aquí hay una persona que realmente hubo una posesión, se corporizó, lo dirigió. Escuchemos un poquito esto, a ver si lo puedo levantar. Las horas no logran calmar el dolor, menos el desconcierto. ¿Usted es el papá? Sí, no, es que he sufrido mucho, no puedo. Despiden a una de sus integrantes, pero lamentan la situación en la que queda la pequeña de solo 12 años. Hasta el templo evangélico Luz y Verdad llegaron los familiares y amigos de Margarita Salgado, la mujer de 58 años que fue asesinada a martillazos por su nieta. Era su nieta, era su nieta, era todo para ella, iban dando para arriba, abajo, todo. Una excelente persona, crecimos juntos, nos desarrollamos, una chica muy dinámica, muy alegre, muy sociable. Pero no vas a entregar ninguna información, ¿ya? Gracias. En el establecimiento de la niña no quisieron hablar, pero sus compañeras del colegio Santa Eufrasia la describieron como una alumna tranquila de pocas amigas. Yo la veía en la mañana, pero más de eso yo no sé. No era tranquila, o sea, siempre andaba sola. Un hecho que conmocionó a toda la comunidad escolar. Aún no logran entender qué fue lo que pasó. La hija más que nada, sí, puede ser que algún atentado con respecto a ella, todo, pero no, gracias a Dios que no. Uno lo ve todas como niña. Igual es fuerte. Este miércoles la menor quedó internada en el psiquiátrico. Aún no hay certezas que permitan determinar su estado mental. Lo cierto es que la niña aseguró que escuchó una voz que le ordenaba matar a su abuela. De lo contrario, ella sufriría las consecuencias. Alucinaciones que podrían coincidir con uno de los síntomas de la esquizofrenia. Podrían escuchar voces, por ejemplo, que le ordenen hacer alguna cosa, o generalmente son, en adultos se escriben como voces que vienen de fuera de la cabeza, que nos dicen cosas, que insultan, por ejemplo. La esquizofrenia solo se da en el 1% de la población y es aún más difícil que se presente en niños. Las Amén. Miren, aquí ellos dicen que escuchan voces. Los manicomios están llenos de gente que puede estar posesionada, ¿ok? Que se corporizan, que entran completamente dentro del cuerpo de las personas. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver a homeless o vagabundos, que ellos van bien entrados, se echan unas charlas, unas pláticas, como que están platicando con alguien y ellos van en su rollo. Ellos abrieron un campo dimensional, se dice, se quedaron arriba, se les quedó el mundo espiritual abierto y empiezan a escuchar literalmente las voces. Yo les quiero aclarar que muchas veces sí puede haber tratamiento psiquiátrico que las puede ayudar a controlar. Si se recuerdan la ayahuasca, la droga que estábamos hablando, que la gente muchas veces se quedaba arriba, que habría dimensiones y quedaba loca, quedaba completamente arriba, ¿verdad? A veces la medicina abre o cierra puertas. Entonces, muchas veces puede ser, porque somos cuerpo, alma y espíritu, que haya personas que necesiten tratamiento. Hermanos, no seamos religiosos, a veces es necesario, pero muchas veces todo esto es espiritual. Vienen demonios, le empiezan a hablar. ¿Cuántos casos no hay que utilizan sus cuerpos para asesinar a la misma familia? Escuché una voz que me decía, mátalos. Y ahí está la consecuencia. Se corporizan dentro de las personas. Hay casos bien graves, bien fuertes, espiritualmente hablando, hermanos. Así que estemos preparados. Y como con toda la cobertura y la armadura que Dios nos ha dado, protegiéndonos, cuidando. ¿Ok? Mateo 12:43 dice...
Dice, cuando un espíritu inmundo sale, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Cuando dice buscando descanso es porque ellos tienen la necesidad de un cuerpo para poder manifestar, corporizarse, para hacer sus obras de maldad, porque su naturaleza lo envía a hacer determinadas obras. A los que no son nacidos nuevos los puede poseer completamente. A los que tienen el Espíritu Santo los puede influenciar y aún así hacer sus obras. Puede usar tu boca como lo usó con Pedro. ¿Ok? Entonces yo quiero que esta noche quede la distinción bien clara. Nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, no podemos sufrir posesiones, pero sí podemos ser influenciados cuando nos enfriamos, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia. Somos bocadillo fresco y fácil para poder ser influenciados. ¿Ok? Así que cuidado. Los espíritus inmundos, cuando la persona muere, ya no puede obrar más por ese medio. Sale y busca dónde habitar, pero recordemos que tiene que tener un pase de entrada, un derecho para poder llegar y habitar en otro cuerpo. ¿Ok? Cuando una persona se muere, lo que estaba dentro de ella, eso pasa en algunas casas, que me dice el espíritu de fulanito quedó aquí en la casa. No es el espíritu va al Padre, ¿no? Allá está descansando. Lo que queda en la casa era lo que esa persona portaba y se sigue manifestando, a veces dentro de la casa, buscando un nuevo cuerpo donde corporizarse. Me ha tocado ir a lugares o a casas X que sí he ido a orar y yo puedo percibir, mirar bolas, sombras que están hechas bola, y allá digo yo, ahí hay un espíritu de depresión fuertísimo. Por lo general, en los baños de los hogares hay espíritu, de depravación, pero también hay mucho espíritu de suicidio y depresión. Porque una persona, cuando hay, por ejemplo, mucha gente en una casa, tú buscas un lugar donde estar sola. ¿Dónde te vas? Al baño. Al baño. ¿Dónde te hablan? Que nadie te quiera, en el baño. Entonces, la pobreza, la escasez entra muchas veces en las despensas, en los hogares. Las discusiones de las familias, ¿dónde se hacen? En los comedores. Mucha gente le encanta pelear cuando están comiendo, a discutir los matrimonios, los hijos. Pues es que aquí te veo, y empiezan a hacer reclamaciones en los comedores. Entonces tú te vas a orar dentro de las casas, y esas inmundicias ahí están provocando todo eso, ¿ok? Vamos entendiendo un poquito. El propósito de alguno de ellos es atormentar desde la niñez. Son espíritus familiares que van de generación en generación, herencias de maldición ancestral, entregas, pactos ancestrales. Tratan de desviarlos de los propósitos de Dios, azotándolos, confundiéndolos, llevándolos por caminos falsos, a llenar los vacíos existenciales por falta de tener una relación con Dios. ¿Cuál es el jarabe de todo esto, hermanos? Buscar a Dios y apegarnos a su palabra. Está fácil, pero es como cuando a uno le gusta la comida y te dicen, ¿quieres bajar de peso? Sí, pues ya sabemos, ponte a dieta. Es que sí quiero adelgazar, pero no me gusta la dieta. Bueno, pues es lo mismo acá. Sí quiero tener una vida plena y libre, pero eso de buscar a Dios, de orar o de ir a la iglesia, pues no me gusta. Pues no se puede, hermanos. Ese es el jarabe. Hay muchos jarabes que están amargos, pero son muy buenos para la tos. Pues haz de cuenta, hermano. ¿Ok? Vamos a buscar los que se manifiestan. Perdón, es que no me deja ver esto. Ok. Los que se materializan. Vamos a hablar de estos para cerrar. No sé si dejarla aquí, que está muy cargada la clase, y después miramos los que se materializan. Se me hace que sí, son las 7:11. Y la próxima clase seguimos con los que se materializan, con los que se te hacen presente. ¿Ok? Esta manifestación fue la que realizaron los hijos de Dios, los ángeles caídos, en Génesis 6:2. Vamos a verlo más adelantito, son muy frecuentes. Sí lo voy a dejar para después porque quiero aclarar bien lo que son los incubos, los sucubos. Todo eso lo vamos a dejar para la clase que entra. ¿Qué les parece? Y ahorita abrimos
a las preguntas. Nos abrimos un poquito a las preguntas. ¿Qué le parece? Hermana, buenas noches, Dios la bendiga. Excelente la clase, lo estamos aprendiendo. Yo quiero hacer una consulta. Bueno, dos. La primera es que tuve la oportunidad de ver ¿no? Liberación, y en esa liberación eran, digamos, creyentes los que estaban, digamos, siendo liberados. Pude observar la manera como ellos tenían los puños cerrados algunos, y entiendo ahora por la clase que hay una manifestación de un odio. También miraba a personas que daban gritos desgarradores en esos instantes, ¿no? Y ahora por la clase voy entendiendo qué liberación estaba ahí. Pero había, en todo caso, no es una posesión, había, como usted está diciendo, como que los estaban estorbando ahí. Entonces, no es que la persona lo tenía adentro, porque no puede estar el Espíritu Santo y tampoco el espíritu inmundo adentro de la persona, sino que había esta opresión en estas personas, y de esa liberación estamos hablando. Fortalezas mentales. Por supuesto, hermanos, que va a haber un tipo de manifestación, un tipo de reacción. El cuerpo va a expresar, va a manifestar lo que está dentro, pero recordemos que también pueden ser emociones. La liberación del coraje, sí, esto significa odio. Entonces va a empezar a hablar el cuerpo, pero no es una posesión. Una posesión es que la persona ya no tiene voluntad, ya no se la cedió al enemigo. El enemigo es el que habla, piensa y actúa por medio de ellos. Como por ejemplo, esa niña no estaba en control cuando escucha la voz y le dice: toma un martillo y mata a tu abuela. Eso es una posesión. Lo demás son influencias. Y va a haber una manifestación de esa liberación, porque si es una liberación de ataduras de ira, de coraje, de amargura, y van a salir, el cuerpo va a expresar, por supuesto que sí, pero una posesión, la verdad, yo creo que muchas de aquí no hemos visto una posesión. Ya. Bueno, la segunda es comentarle, yo me mudé hace un año y estábamos justo en ese tiempo con el tema delicado de la operación de mi hija. Ya estaba internada ella, ¿no? Estaba internada, faltaban días ya para la intervención quirúrgica. Yo estaba en casa, recién nos habíamos mudado, teníamos un mes de habernos mudado, y en eso yo estaba en la cocina, que da un pasadizo que va de frente al dormitorio donde yo ya estaba instalada, y yo veo claro una sombra negra, como que sale del baño de mi dormitorio y pasa a la parte interna. Era una sombra alta, negra, no puedo decir un cuerpo, no era como un cuerpo, pero sí lo vi clarito, era una sombra negra que se trasladó. Y ese día, mi hija internada en lo que era la unidad de cuidados intensivos, estaba ella, le hablaron y le dijeron muerte, 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 muerte. Estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pero al día siguiente que la fuimos a ver, el que murió fue el paciente que estaba al lado. Y a ella le hablaban de muerte, muerte, y la inquietaron, esa palabra escuchó ella, muerte, muerte, pero fallece el que estaba al lado. Y ese mismo día yo veo la sombra en mi casa. Yo, claro que sí sabía que esto a dónde venía, entonces sí hicimos en mi casa, mi esposo y yo, mi Santa Cena, y empezamos a nombrar el nombre de Cristo y a eliminar el espíritu de muerte, porque sabíamos que había un espíritu de muerte, y empezar a eliminarlo, ¿no? Eso nos pasó a nosotros, es lo que yo hice. De ahí, bueno, gracias a Dios, mi hija ya tiene 1 año de haberse operado, y para la gloria del Señor, ella salió bien de toda la operación.
Lo que pasa, mira, por ejemplo, probablemente tu hija tenga un don profético o un don de discernimiento y ella Hermana, escuchó sí, que la persona que iba a morir, eso es lo que pasa. ¿Ok? Y el Señor estaba avisando. Y probablemente, por ejemplo, si tú tenías angustia, miedo y algo así, ellos están buscando cómo colarse, cómo meterse. Pero eso significa que están externos y que uno puede decir, en el nombre de Cristo Jesús, espíritu inmundo, fuera de mi casa ahora. Tú no tienes gobierno, tú no tienes parte, tú no tienes legalidad. En el nombre de Jesús, vete, corran los hermanos. Ay, es que lo miré, ay, pero no tengo miedo. No lo dejes, porque el trabajo de él es venir a meter disturbio, es venir a meter problema, conflicto, escasez, enfermedad. Ya les dije, o sea, no los dejen ahí. En el nombre de Jesús, te me vas ya. Eso es lo que hemos hecho, hemos liberado los Amén. aires, hemos orado, mi esposo empezó a sellar las puertas y ventanas, ¿no? Con el aceite, hemos empezado a cerrar, no, perdón, con la sangre de Cristo empezábamos a cerrar porque teníamos el vino, y después de hacer Santa Cena nos pusimos a cuenta todo y empezamos a botar todo espíritu inmundo de depresión, de muerte, y empezamos, y de ahí, hermana, pasó todo, y gracias a Dios hasta el día de hoy, pero yo vi esa sombra negra, yo lo he visto clarito, y mi hija sí, mi hija siempre tiene sueños que le revela cosas, ella ve, ella siente. Entonces, yo le digo, Dios es un Dios de oportunidad. Si ella está ahora, después de esa operación, ok, es porque hay un propósito y hay una oportunidad. Sí, quería comentar Amén, esto. hermana. Amén, así es. Así tenemos que pensar. Así tenemos que pensar y así tenemos que levantarnos en batalla. Me pregunta aquí la pastora Violeta, ¿Pedro fue entonces influenciado por sus emociones también? Su alma de querer desearle un bien a Jesús, aunque iba en contra de la palabra de Dios. Sí, por ignorar la palabra de Dios, porque, bueno, tanta profecía que hablaba acerca del Mesías, que iba a venir a ser el Redentor. Lo que pasa es que muchos pensaban que naturalmente Cristo Jesús iba a venir a hacer la redención en contra de los romanos y que iba a ser un rey terrenal y que entonces probablemente ahí Pedro dijo, no, Señor, tal cosa no te acontezca, porque ellos tenían la palabra de que venía Cristo Jesús a salvarnos, ellos pensaban que era como un gobierno terrenal, ¿no? O muchos le adjudican a la arrogancia de Pedro, cosas así, pero sí definitivamente ahí se movió mucho la emoción de Pedro. Como nosotros también nos vamos a equivocar, cuidadito, cuando damos consejos y que los consejos no vayan basados en la palabra de Dios, que vayan basadas en las emociones, en el yo, en mi experiencia, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. No, es en lo que está escrito que tenemos que ser consejeros. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, hermanos? Yo, pastora, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bendiciones, bien, gracias. Bendiciones. Tengo yo una duda que ya hasta he pensado en buscar a una iglesia de liberación aquí en Culiacán, porque me llegan como malos pensamientos de una. Yo he escuchado, que he investigado, que se llaman dardos del enemigo, que pues a todos nos pueden llegar. Solo quiero cómo evitarlos. A veces yo estoy pues muy contenta, feliz jugando con los niños, y me llegan pensamientos y digo, reprendo todo pensamiento que no venga de Dios y cosas así. Entonces yo los estoy reprendiendo. Cada vez son menos, pero quiero saber si existe una manera para evitarlos. Si estoy en comunión con Dios, si trato de cerrar todas las brechas y como todo lo que he aprendido, pero quiero saber si usted tiene otro consejo para eso. ¿En tu iglesia no hay ministración? No. Soy de Centro Cristiano de Fe, no sé si le ha tocado estar con nosotros, de Casa de Dios Puerta del Cielo. Realmente. Fui a un evento de ustedes. Sí. Allá anduve yo ahí de colada. Sí. Si necesitas una administración, te voy a decir, porque si tú estás ahorita dices, ok, yo estoy bien, estoy al corriente, bla, 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 tendríamos que buscar la raíz. Puede ser ancestral, ¿me entiendes? Entonces,
necesitas una administración, pero por ahí anda una hermanita que está por aquí conectada. Ok. Que sí, para el contacto. Si le piden permiso a su pastor de ustedes, porque creo que es el mismo pastor. Pastora, yo también quería comentar. Soy Wendy. Nada más quiero decirle a Wendy Monje que Adriana Figueroa, que está ahí en tu misma iglesia, creo. Sí, ella sí, conoce de la administración. Tengo muchos videos bien chilos de ella aquí para la libertad. Qué padre. Pastora, es que ella somos ya pasó. muchos. Te los paso. Creo que si ustedes se pueden platicar con sus pastores, no me quiero meter, ¿verdad? Pero ella pudiera ayudar en lo que es un poquito en la guianza de lo que es la administración, porque ella ya sabe, ella pasó mucho por eso. Y encontrar la raíz de las voces y cortarlas desde ahí, porque no sé qué tipo de voces sean. Yo he escuchado gente que le dicen avienta a tu hijo, que son como de muerte, otros son pensamientos sexuales, de tócalo, bueno, puede traer un trasfondo y puede venir de los ancestros. Y tendríamos que encontrarlo. Ese es mi consejo que yo te puedo dar. Y la administración disculpe, yo medio ubico, pero digo, pues si ya lo reprendo y yo me siento con total autoridad de reprenderlo, incluso en casa de mi mamá, pues mi mamá es católica y pues hay muchos que adoran a muchos dioses y lo que sea, ¿no? Entonces a mí me ha tocado estar ahí y orar y abro la puerta y salta en el nombre de Jesús y siento completamente pacífico, pero vuelvo a ir y otra vez. Entonces, pero tú no vives con tu mamá. No, es que yo tengo mi casa donde vivo con mis hijos y ahorita con todo lo que está pasando en Culiacán, a veces me voy, como yo vivo para la salida norte, a veces se pone como muy feo para acá o así. Entonces, que hace poquito pues le pasó que perdió la vida una muchacha aquí enseguida. Entonces me he ido con mi mamá y cada que voy para allá pasan como cosas. Mira, te voy a decir que es lo siguiente, tú no eres autoridad en la casa de tu mamá. Entonces lo que tú tienes que hacer es decirle, mamá, ¿me das permiso de orar en tu casa? Y cuando tu mamá te diga, sí, hija, claro que sí, ahí ella ya te dio la legalidad. Perfecto. ¿Verdad? Sí, entonces eso no lo sabía. Mamá, ¿me das permiso? Sí, porque ellos van a decir, ¿y tú quién eres? Tú aquí tú no mandas, tú no eres la autoridad, tú bla, 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 bla. Ahora, de lo hecho, que puedes hacer es que si tu mamá te da... dígame, si la casa está a mi nombre. Pero ahí, pues, mira, o sea, yo vivo en una casa... Para mí es la casa de mi mamá. Pero es que yo rento aquí. Esta casa que está aquí no está a mi nombre, pero yo agarré una legalidad porque yo aquí vivo y aquí la pongo. Entonces la que tiene la legalidad es tu mamá. Ok, perfecto. Con eso me resuelve esa duda que decía, bueno, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? Y sí, yo digo, donde estoy yo, pues digo, el ángel de Jehová acampa conmigo y así, pero mi mamá es como, pues ahí estoy orando por ella. Todavía. Sí, además, por ejemplo, si tú te vas a una recámara que dice tu mamá, ok, ahí está con los niños, tú puedes poner esa cobertura, si tu mamá tiene santos y vírgenes por todos lados, para el nombre de Cristo Jesús, este territorio es mío, Padre, y empiezas a orar y empiezas a interceder. A tu mamá no la van a molestar porque pues ella está cediendo los derechos, ¿no? Pero ellos se molestan con alguien que no. Entonces llegas tú y ¿por qué llego acá? Sí, y se eso te siento así. que se alborota todo. Pues es y por entre eso. más Entonces, conozco, pues más siento que más y más y más. Pues tú agarra la legalidad en esa casa, pídele permiso a tu mamá. Perfecto, muchas gracias por tu consejo, Dios la bendiga. Y voy a hablar con Adriana para lo de los que ellos, pues le llamo dardos del enemigo, a veces pensamientos feos que no me agradan para nada. No se brinquen al pastor, coméntenle a su pastor, que son muy lindos sus pastores. Claro que sí. Coméntenle, pastores, yo pudiera hablar con Adriana, quisiera tocar este tema. Yo ya embarqué a Adriana, ni le he preguntado, pero para eso nació. Así que... Ay, amén, qué bueno. Pero pídale permiso a sus pastores y pueden platicar acerca de cómo trabajar con las voces. Amén. Ok, perfecto, muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, Adriana. De nada, bendiciones. Amén. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Perdón, ahorita interrumpí a alguien que tenía pregunta.
Ah, no, pastora, es que yo le iba a comentar que yo también voy en la iglesia del Centro Cristiano de Fe y hace como unos 3 años, es que como tal hay una pareja que se dedica a la administración, ¿no? Pero somos tantos que ellos te dicen, espérame. Y en una ocasión la hermana me dijo a mí, deja que el Espíritu Santo me diga y te aviso. Y yo necesitaba que oraran por mí. Y yo hasta me senté, yo estaba sirviendo, yo dije, no, pues ya, yo me sentía tan mal que yo necesitaba que alguien me ayudara. También como dicen ellas, yo miraba cosas y gracias a Dios, lo digo gracias a Él, porque he aprendido que pues buscar el rostro de Dios, congregarse. Otra vez estoy sirviendo, ¿no? Pero a lo que vamos es que es una iglesia tan grande que no nada más es lo que yo opino, ¿no? Una pareja no es como para tantos miembros que somos y debería de haber más personas que ayuden en ese de sanidad interior y liberación. Ay, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Ustedes están capacitando, mis reinas, claro. van para allá en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Adriana me dijo de este curso, dije, claro que yo lo tomo. Sí, Para porque mí tú y no para sabes lo ayudar. que la semilla que se está sembrando aquí es para edificación de la iglesia donde ustedes pertenecen. Somos un cuerpo y si esa área ocupa más respaldo, para eso Dios les tiene aquí a ustedes, para que si el Señor le habla a sus pastores, ellos van a hacer algo con esto. Amén. Tienen Y lindos pastores. yo miraba cómo le hablaba a los demás y a otras personas. A mí nunca me habló, pastor. Y ¿En yo, dónde? ahí, pues, a mí nunca me habló la hermana, pues, la hermana que está aquí encargada. Y yo dije, no, pues, ni modo, ya. En 2 ocasiones le dije, pero pues ya. Es Ya que sí, pasó. pobrecitos, han de estar hechos locos porque 2 para tanta gente es un mundo, pero oren por ellos, bendíganlos y clamen para que Dios levante un buen equipo de liberación ahí. Dios yo sé que lo va a hacer, ya lo está haciendo con ustedes aquí. Entonces va a ver que todo va a estar muy bien. Sí, gracias, pastora. De nada. Ok, ¿alguien tiene alguna otra preguntita? ¿Comentario, hermanos? Si no, vamos a orar para despedirnos entonces. Pensé que iban a tener más preguntas. Pero vamos a orar para que no tengan pesadillas después de los videos que miraron. Porque son verídicos, porque es real. Al principio cuando empezaron a hablar de lo que es la posesión, lo que es la influencia, lo que es, como dijo, la influencia y todo eso, hay personas que, por ejemplo, pues sabemos que hay personas que incluso vienen con un llamado y todo, y que pues desde que nacieron el enemigo les ha dado por todos lados, ¿no? Para evitar que lleguen a su llamado. El caso es que llegan a la iglesia cristiana o a Cristo, llegan a Cristo, y hay personas pues que no tienen el conocimiento de lo que es renunciar. Entonces pueden estar en la iglesia, incluso hasta pueden decir, no, pues yo siento la presencia, lloran, aprenden, estudian, se disipulan. Obviamente tiene que haber cambios porque pues la palabra rompe, obviamente el Espíritu Santo hace cosas, pero si estas personas que a veces traen hasta arches, van y se congregan, ahí se pueden hasta parar en un púlpito y hablar la palabra, y si estas personas nunca han renunciado, entonces, pero son hijos de Dios, porque Dios los ha llamado, y si no han renunciado, no sé si me explico, si me explico mi pregunta. Porque mira, esa duda tengo desde que empezó. Mira, lo que Dios da no lo quita. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? De hecho, y fíjate que hice una prédica tan bonita el domingo, y yo siempre las grabo, y yo no sé qué pasa, que metí el micrófono en el celular y salí muda, no hablé. Pero yo estuve hablando lo que es el Espíritu Santo. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Lo que Dios da, no lo quita. No lo quita. Y te voy a dar el ejemplo de Garadeno. Garadeno estaba bien endemoniado, ¿verdad? Y el pueblo decía, no, hombre, se estaba endemoniado. Pero mi Señor Jesucristo llega y lo libera y lo convierte en un evangelista
Mucha gente va a llegar así en la iglesia, toda emproblemada, atada, donde no se le va a ver, no van a dar un quinto por ella, no se le ve lo que Dios va a hacer con ella. Pero yo recuerdo que le dice el Garadeno, Señor, pues bien agradecido, ¿no? Permíteme seguir andar contigo. Y el Señor le dice, no, regrésate y ve y testifica las maravillas, regrésate a tu casa y testifica las maravillas que hizo contigo. El Señor hizo algo estratégico con este varón porque era un pueblo que no lo quería, lo rechazaron. Entonces lo que el Señor fue y liberó a uno y lo envió a alcanzarlos a ellos todos. Entonces mucha gente va a llegar bien emproblemada y va a llegar el caso de la liberación. Ahora, 2, en las iglesias hay gente bien emproblemada. Te voy a contar el simbolismo de la paloma, porque en eso estoy yo, el simbolismo de la paloma, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, no es un símbolo. Muchas veces lo conocemos como el aceite, como el viento. El más común es la paloma, ¿ok? El simbolismo de la paloma tiene 9 plumas largas principales en cada alita, ¿ok? Eso no es casualidad. 9 plumas largas que representan los 9 dones del Espíritu Santo. La paloma vuela, los dones del Espíritu Santo. La otra alita, los 9 frutos del Espíritu Santo, amén. Y en la cola tiene 5 plumas principales, que no es casualidad, que son los 5 ministerios. El timón de la paloma, la que le da el rumbo, es la cola, que es lo que edifica la iglesia y la hermosea y la prepara para edificación de la iglesia, que son los apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. ¿Cuál es el otro? Me olvidó. Entonces, mucha gente, amén, mucha gente, la palabra de Dios en el libro romano dice que lo que Dios da no te lo quita. Mucha gente puede tener la gracia para predicar, para enseñar, para profetizar, para lo que tú quieras. Ellos sabrán qué uso le dan. El Señor lo va a respaldar porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él da, no te lo va a quitar. Lo que la gente no le han predicado y no se ha enterado, que andan volando cojos con una alita, y que lo que Dios busca por medio de la palabra, cuando te pasa por desiertos, es para que tú desarrolles, no los dones, porque el Señor ya sabe lo que te puso. Él ya sabe lo que puso en ese frasquito cuando lo mandó a la tierra. Lo que el Señor busca sacar de nosotros en este peregrinaje terrenal es que demos el carácter de Cristo y que tengamos los 9 frutos del Espíritu Santo. La gente que empieza a usar los dones sin haber sacado los frutos, empieza a dañar al pueblo de Dios. Lo empieza a lastimar. Están llenos a veces de arrogancia, de vanagloria, de orgullo, pellizcándole la gloria a Dios. Pueden ser arrogantes, chocosos con los hermanos. No dan testimonio de amor, gozo, prudencia, paciencia, ni dominio propio, nada. Pero esa gente tiene que predicársele que en vez de andar buscando los dones que ya los tienen que buscar los frutos, porque un día van a rendir cuentas a Dios. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos. Quítense de aquí, hacedores de maldad. Entonces son gente que tienen cautiverios y ataduras que necesitan liberación. Es una gran responsabilidad de nosotros los pastores a quien ponemos. No podemos hacernos de la vista gorda cuando alguien está dañando al pueblo. Se le tiene que predicar al pueblo que el Señor le va a pedir cuentas a los pastores, pero en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel dice que también le va a pedir cuentas a esas ovejas engordadas que pisotean a la oveja flaca. Pero también es responsabilidad de nosotros como líderes echar ojito a esas ovejas gordas que pisotean a las ovejas flacas, que las dañan, las empujan y las sacan de la iglesia y las tiran al mundo. No sé si eso te conteste un poquito tu pregunta. Sí, entiendo. Entonces que es que hace mucho ruido a mí esas cosas.
Entiendo entonces que si llegan a los pies de Cristo, así todos emproblemados, como llegamos muchos, bueno, ellos ya posesionados. Gracias a Dios, yo me he posesionada. Yo sé qué quieres preguntar. Posesión. Sí, espera, sí, hola. O sea, si ellos llegan todos posesionados, porque estoy hablando de posesiones, porque una persona que está posesionada puede vivir normalmente, como cualquier persona. Entonces, llegan posesionados y ellos empiezan a hacer, ¿no? O sea, una persona posesionada, bueno, como los de los videos de ustedes, no, que usted mandó, no. Pero, por ejemplo, hay personas que traen arches, ya cosas, aún con los arches. Un arche es influenciable. O sea, los arches son influenciables. No, una persona posesionada, te digo que no puede ni levantarse de la cama. Ajá, y que están a veces enrejados, están en un psiquiátrico, están bien problemadas, sí, bien encarceladas, sí, que traen entregas, que traen, sí, pero así como estaba un garadeno, pero no me digas que alguien a ese nivel lo van a poner a servir. Porque lo que el primero que hizo el Señor Jesucristo fue liberar al garadeno, ¿ok? Es lo primero. Ahora, para que el Señor Jesucristo mandara a sacar demonios a los discípulos, lo miré en los requisitos que di aquí en el video, los discipuló 3 años primero y les dijo que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, requisitos. Y de hecho en el ministerio está, yo no quiero a nadie parado en el altar, por lo menos que no tenga el bautizo del Espíritu Santo, no me importa que sea lo que sea, si no tiene el bautizo del Espíritu Santo, no, porque si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué le va a redarguir? ¿Quién le va a revelar? Va a predicar de su propia naturaleza, va a predicar de su filosofía y de su filosofía caída. Por lo menos una persona que tenga el Espíritu Santo, ahí le va a redarguir el Espíritu Santo. Ejemplo, Pedrito. Pedro negó al Señor cuando lo iban a crucificar, lo negó 3 veces, le cantó el gallo y no sé qué tanto. ¿Y qué fue la diferencia de un Pedro que salió y predicó y alcanzó 3,000 almas? El bautizo del Espíritu Santo. Entonces, el que te va a redarguir, cambiar y transformar en el camino es el Espíritu Santo. Entonces, para mí es importante que por lo menos tengan el Espíritu Santo, porque sobre la marcha Él los va a enseñar a alinear y ayudarlos en sus debilidades. Pastora, yo tengo una pregunta. Yo creo que Adriana más o menos quiso preguntar esto, pero yo sí la tengo. Sabemos que para servir, por ejemplo, en el altar, una persona tiene que estar limpia, libre. Una persona ya tuvo que haber tratado esa parte, porque hay muchas personas sirviendo que tienen el Espíritu Santo, que predican y todo, pero traen ataduras, por ejemplo, de fracaso matrimonial, de, no sé, a lo mejor nunca, no sé, fueron violadas desde pequeñas. Y hay personas en este mundo, en las iglesias, que están sirviendo así sin saber, o sea, en ignorancia de que eso se tiene que cortar o renunciar o liberar. La pregunta es, la única manera en que de que esa persona sea libre, por ejemplo, de un fracaso matrimonial o de abandono, de rechazo desde el vientre de la madre, es renunciando, o sea, teniendo una liberación o teniendo el Espíritu Santo. Eso se puede, o sea, la pregunta es, ¿para que una persona sea libre tiene que renunciar? Sí, sin arrepentimiento no hay acercamiento a Dios. Sí, porque hay muchas personas que no saben, ni siquiera están enteradas que tienen que renunciar, que traen pactos desde el vientre de su madre y en sus generaciones, desde la 4ª generación atrás, que traen fracaso matrimonial desde la 4ª generación atrás, tuvieron brujería, leyeron cartas, pero dijeron, es que yo ya acepté a Cristo Jesús y yo ya soy libre y ya puedo servir porque acepté a Cristo Jesús y soy libre. Y eso es falta de conocimiento, porque nadie puede servir así. Todos tienen que estar libres para poder servir, más que nada en el altar. Entonces hay Pedro, muchas personas... Pedro, me amas. Pedro, me amas. En esa confesión que hizo Pedro, el Señor lo liberó de sus 3 negaciones. Sí.
Hay muchas personas tristemente que ministran o sea, sirven, predican y están atadas, tienen muchas ataduras, pero piensan que por el simple hecho de servirle a Dios ya son libres, y ahí andan con depresión, ahí andan con baja autoestima, ahí andan con espíritu de autoconmiseración, pero ellos piensan que porque ya aceptaron a Cristo Jesús y aman a Dios, ya por eso son libres. Pero ellos, creo que es lo que quiere decir Adriana, que es por la enseñanza, mija, es por la enseñanza. Falta esa parte, falta mucho esa parte de esa enseñanza de que no eres libre de tus ataduras, no eres libre de tus maldiciones generacionales, si no cortas y renuncias simplemente porque la palabra lo establece. El libro de Santiago dice: confesaos los pecados unos con otros. Dice, el libro de Proverbios dice: el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, hallará misericordia. Dos requisitos: confesarlos y apartarte de ellos para que alcances misericordia. Es palabra de Dios. Una es por la enseñanza. Y mira, si a mí me invitan a predicar en una iglesia, yo no puedo predicar esto porque es algo doctrinal. Y puede ser que el pastor me digan a mí, nosotros no queremos en la confesión. Entonces uno tiene que respetar. Desde mi altar yo descontrico, pero no se puede. Lo que te quiero decir es que depende mucho de las enseñanzas y de las doctrinas. ¿Ok? Entonces hay un montón de siervos sirviendo en esa condición. Yo sigo un profeta pastor que es de República Dominicana, que yo lo escucho y digo, ay, hasta agua se me hace la boca, una buena liberada. Pero vieras cómo lo usa Dios por misericordia al pueblo. Trae un espíritu de amargura el pobre y una falta de dominio propio, que él tiene un programa en vivo, que ha perdido el control y ha empezado a gritar bien enojado. Y digo, le hace falta liberación. Le hace falta liberación, pero en esa condición el Señor lo usa por amor al pueblo. Muchos altares están así. Muchos altares están así con personas sirviendo en esa condición. Por eso, por lo menos, por lo mínimo, digo yo, que tengan el bautizo del Espíritu Santo, porque si se suben así, si yo creo que le voy a hacer el favor a alguien, subirlo al altar, le voy a hacer un daño. No lo amo, le voy a hacer el mal. Mucha gente a veces a mí se me pone al tiro ahí en la iglesia y no, que usted no me quiere. No, sí, porque te quiero, no te voy a subir en esa condición. Mírate cómo estás. Por lo menos si tiene el bautizo del Espíritu Santo, les puede redarguir. Pero así ni siquiera, no. Así están muchos altares, pues hay mucho trabajo que hacer, amados hermanos. Y orar por las iglesias y por los siervos, porque no es fácil tampoco ser siervo, ¿verdad? Yo quiero bendecir a este grupo que está aquí. Yo levanto mis manos para bendecirlos a cada uno, Señor. Y del hombre no proviene absolutamente nada, Señor. Toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, Señor. Así que yo sé que en muchos de ellos, Padre, tú ya has puesto un don precioso para la liberación, que has dado un espíritu de discernimiento y de profecía, que has puesto sanidad en muchas de ellas, Padre de gloria, porque la sanidad está pegada con la liberación. Y en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, dales testimonio ahora en su espíritu, Padre, a lo cual tú las has llamado, Padre bendito, Señor. Que venga una unción de liberación sobre ellas, oh Babasaya, en el nombre de Jesús. En sus mentes, en sus corazones, que se despierte ese fuego, ese celo por la verdad, por la palabra. Que venga hoy, Señor, y se les active un espíritu de autoridad para expulsar demonios en tu nombre, Padre de gloria, ahora en el nombre de Jesús. Se active el espíritu de discernimiento de espíritu, Señor, ahora, Padre. Me arrabas, haya, Padre. Oh, Ramakaya, Señor, ahora, Señor.
Que se quite todo el velo de aquel vaso profético al cual tú has llamado a darle visiones, para que vean con claridad, Señor, con lo que se están confrontando, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, conéctate, Señor, con nosotros. Dirígenos, guíanos, ayúdanos a limpiar nuestra persona, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca. Ayúdanos a limpiar nuestro hogar para poder ser de bendición en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Bendigo a todos aquellos pastores, Señor, que se paran en un púlpito, que se exponen a los dardos del enemigo, Padre. Cúbrelos, bendícelos, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los siervos de santuario, a esos que pasan el bote, que pasan la servilleta, que reciben a los que llegan porque se exponen, a los maestros de escuelita, a los de alabanza, porque se exponen, Padre. Que sea tu sangre cubriéndolos desde la cabeza hasta la punta de los pies. Que el ángel que has puesto sobre ellos extienda alas en tu nombre, Padre de gloria. Bendigo a tus hijas, les bendigo la mente y les bendigo el corazón, Señor. Y yo ordeno hoy en tu nombre que el enemigo retroceda de sus sueños, Padre. Retroceda, Padre, para que no tengan pesadillas, Padre de gloria. Que sea tu Santo Espíritu cuando ellas duermen, Padre, desempolvando el conocimiento previo que hay en ellas, Padre bendito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, Padre. Mamas iro anas ekhandas iro ash ay arrobos irakas, Padre, en el nombre de Jesús. Que el don profético que has puesto en ellas se habilite grande y poderosamente ahora. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que entre ese fuego y esa pasión por tu palabra, Padre bendito. Que se conecte el don profético ahora, Padre de gloria, Señor. El discernimiento de espíritu, pero sobre todo el amor por las almas, Padre. Amor por tus almas, Padre bendito, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, extiende un manto de paz, de tranquilidad, de fe y de amor sobre sus hogares, sobre sus cabezas, Padre. Así sea un hecho, Señor, porque es tu voluntad y te lo estoy pidiendo en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Así sea un hecho, Padre. Amén y amén. Amén, amadas hermanas. Dios me las bendiga. Nos miramos el próximo jueves, si así el Señor nos permite y nos da vida. Amén.